Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Para los que nos acostumbran a acompañarnos, sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y si usted por alguna razón se encuentra en vivo, ojalá que nos acompañen y que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Sean bienvenidos, que ojalá que estén pasando una buena mañana, un buen día, y que el Señor esté bendiciendo sus casas, sus hogares. Y hoy, como siempre, les digo que les recomiendo que tengan sus Biblias con ustedes para que estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando la primera epístola de Pedro. En la primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 al 19, el día de hoy. Y mientras buscan en sus Biblias esa parte, les anuncio que mismo estudio estará disponible más adelante en YouTube para los que prefieren esa plataforma. Y como siempre, les pido que nos apoyen con compartir este video, que nos apoyen en sus oraciones también, que el Señor nos provea, nos bendiga y que nos fortalezca aquí en este lugar donde estamos haciendo la obra que Dios nos mandó a este lugar en Michoacán, Pajacuarán, Michoacán y sus alrededores. Así que sigan orando por nosotros, por favor, se los pedimos. Y también, como saben, hay que orar por Israel, que estamos viendo que las situaciones que pasan y solamente sabemos que son dolores de parto y que el Señor ya está cerca de regresar. Así que con este sentimiento y con esta urgencia de predicar la palabra de Dios, que el Señor salve gente para su venida. Así que vamos a pasar a estudiar nuestros versículos de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Lean conmigo, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, le damos muchas gracias por su palabra este día. Le pedimos, como siempre, que bendiga este tiempo, que bendiga su palabra, que se nos edifique, que nos limpie, que nos lave, que nos instruya, que nos purifique, Señor. En este día levantamos nuestra oración para su pueblo Israel, Señor. Le pedimos que usted obre. Sabemos, Señor, que esto ya estaba indicado, Señor, y que usted se está moviendo. Y como vamos a ver este día en este estudio, usted está llamando a su gente que se arrepientan y vengan a usted, Señor, porque su llegada está cerca, Señor. Prepárenos, avívenos y ayúdenos a ver con urgencia, de saber que cada vez que vivimos puede ser el último día, el último momento, y que cuando usted regrese seamos sorprendidos haciendo sus cosas, Señor, y no las cosas del mundo. Prepare nuestros corazones, bendiga este tiempo, bendiga a los que nos están viendo por medio del internet, y glorificamos su nombre, Señor. Bendito es usted, y santo es usted, glorioso es usted, Señor, y perfecto es usted en todo lo que hace, Señor. Le damos gracias por su salvación,
Y le pedimos por aquellos que puedan estar viendo si no es salvo todavía, si no es de usted, que este día sea el día de salvación, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso, majestuoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Pues seguimos aquí en el estudio. Ya llegamos a lo que nos había dicho Pedro en cómo la manera de vivir como cristianos. Y por eso aquí nos indica en este primer versículo de hoy, en el versículo 13 de primera de Pedro 1, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En los tiempos de Pedro sabemos por las películas y sabemos hoy mismo que la misma gente en el Medio Oriente tiene unas vestiduras diferentes a las del resto del mundo, que se visten con ropaje largo por el clima, claro, y sus vestiduras son largas. Entonces, si se van a poner a hacer algo, se van a remangar, como decimos aquí, se van a jalar esas faldas, se las van a amarrar a la cintura para poder moverse con libertad. En nuestra manera de vivir aquí, en esto, como nos vestimos con camisas, es tener bien fajado el pantalón y tener bien arriscadas las mangas para que nada nos estorbe y poder trabajar sin ningún estorbo. Eso es básicamente lo que habla. Pero aquí no está hablando, está hablando en un sentido espiritual, Pedro. Cuando dice arremángate ajustate bien tu cinto, amárrate. Cuando no tenemos nosotros los pantalones con un cinturón apretado, andamos todos, se nos cae el pantalón y andamos preocupándonos porque no se nos caiga, jalándolo para poder hacer lo que estamos haciendo con libertad. Pero si tenemos un cinto amarrado, vamos a poder hacer todo sin preocupación de andar jalándonos el pantalón, sobre todo si tenemos las manos ocupadas. Pero en la manera, para que en el contexto, como nos lo explica Pedro aquí, no está hablando precisamente de los ropajes, pero está haciendo en sentido figurado en cómo enfocar nuestros pensamientos en las cosas que nos permiten servir a Dios y en las cosas que podamos hacer, pero hacerlas con libertad y exitosamente. No vamos a hacer nada ahí se va, como se dice comúnmente. Todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo como se debe hacer. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hazlo, todo lo que hagas al Señor, hácelo a Él. Todo lo que hagas es para Él. Y eso es lo que está diciendo básicamente aquí Pedro. Que eliminar todo pensamiento que nos haga tropezar. Eso es hablando espiritualmente y mentalmente lo que está refiriendo. Claro que usa terminología de vestiduras, porque así como nos vestimos, ya sea que nos vestimos bien para el trabajo o nos vestimos todos guangos, flojos y nos estorba las vestiduras en vez de ayudarnos. De esa manera es nuestro pensamiento, nuestro espíritu, de quitar todo aquello que nos estorbe, de eliminar cualquier estorbo que podamos tener para servir a Dios. En Hebreos 12, sí nos dice con más exactitud Pablo, que nosotros pensamos, por cierto, mucha gente dice que Pablo no escribió los Hebreos, pero nosotros pensamos que sí, pero esa es solamente una opinión. Porque dice ahí en Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es tener que quitar todo aquello que nos pueda estorbar, porque hay cosas que nos pueden estorbar y que no nos dejan trabajar en paz. Eso es a lo que se refiere Pedro, de quitar, eliminar cualquier cosa que nos pueda estorbar para poder servir a Dios con todo el éxito que podamos, que no sea por nosotros el que sea estorbar la obra de Dios, pero más bien nosotros estar listos para la obra. También ahí dice Pedro que seamos sobrios. Sobrios, que es la preocupación de Pedro, que los creyentes usemos mentalmente y espiritualmente, usemos un sano juicio. ¿Y cómo obtenemos ese sano juicio? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos indica, y como hemos visto
antes, cuando en el estudio pasado vimos que la palabra de Dios es lo que nos limpia, lo que nos guía, y eso vamos a ver un poquito más adelante también. Y esperar en la gracia, dice Pedro. Tenemos que esperar, y eso es tener confianza que Dios hará todo lo que ha prometido hacer. Y vaya que muchas veces esos estudios son para uno mismo. Si Dios bendice a usted, esta palabra está primero hablándome a mí, y yo nomás se la estoy dando porque estamos en una situación donde no vemos nada, donde la gente hace caso omiso a la invitación de venir a escuchar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Pero tenemos confianza que el Señor tarde o temprano se va a mover en la gente, y la gente pueda venir y sentarse a los pies de Jesús y estudiar su palabra. Esta es la confianza por la que nosotros continuamos estando aquí. A pesar de que pasa el tiempo, vamos, salimos, nos vamos por las calles, platicamos con la gente, les invitamos a que escuchen la palabra de Dios, y la gente no viene. Pero tenemos esa esperanza, esa confianza que Dios hará lo que Él prometió hacer. El Señor no nos mandó aquí para nada. Algo va a hacer, y en eso confiamos. Eso es básicamente lo que el Señor nos está enseñando por medio de su Escritura. Y si usted también tiene algo que no ve, que todavía no se materializa, pero que sabe que Dios le habló de alguna manera, Dios se lo prometió, Dios lo hará. Y eso es donde estamos nosotros, que Dios lo hará. Porque no, el fracaso no es de los cristianos. Si alguna vez nos rendimos, entonces será nuestro fracaso, y Dios hará su obra con o sin nosotros. Pero es el temor, el miedo del que vamos a hablar más al ratito, de tener miedo de rajarnos, de rendirnos y de irnos, y entonces Dios va a usar a alguien más. Solamente esperamos en su obra, como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es que no vemos nada. Decimos en nuestras oraciones: Señor, no se ve nada, no vemos nada, Señor. La gente está apática a su palabra, la gente no quiere venir a escuchar, aprender de usted, Señor. No se ve nada, pero tenemos esa esperanza, esa fe que Dios se va a mover algún tiempo. Porque Pablo dijo a Tito en el capítulo 2, versículos 10 y 13, no defraudando, sino mostrándose fieles a todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque sí que no queremos defraudar al Señor, no queremos quitarnos de ese lugar donde el Señor nos puede usar. Por eso permanecemos fijos en ese lugar, esperando. Claro que a veces la paciencia se nos va. Claro que a veces sufrimos de fe, de poca fe, pero el Señor nos tiene aquí esperando, porque dice Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos con este siglo sobria, justa y piadosamente. Y lo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esta vez quizás estoy personalizando más bien el estudio, porque es de verdad, esta vez, una vez más, Dios me habló a mí personalmente. Así que este estudio es personal, pero sí puede ser también para usted. Que esperando, estamos guardando esa esperanza. Como decimos aquí en México, no nos rajamos, no nos rendimos, seguimos esperando a Dios, el Salvador Jesucristo, que se mueva, porque Él ya nos salvó, y nuestro deseo es que salve más gente, que toque a la gente, y que estemos dispuestos nosotros a esperar en Él para ser usados para su honor y su gloria. Eso es nuestro deseo, y por eso esperamos. El resultado de todo esto es, como dice Pedro, es el resultado de una mente espiritual, y experimentar la gracia de Dios en nuestra vida constantemente. Y claro, como les dije hace ratito, a veces
la fe nos falla, a veces la espera nos agobia, pero tenemos que estar firmes como hijos obedientes. Dice el versículo 14 aquí de Primera de Pedro 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El argumento de Pedro aquí es simple y lógico. Los hijos heredan la naturaleza de los padres. Y es cierto, si somos hijos de Dios, Él es santo, y como somos hijos de Dios también deberemos vivir vidas santas nosotros. Ya hemos hablado de tener nuestras mentes dominadas por Dios, porque en un tiempo éramos dominados por nuestros padres. Cuando estamos creciendo, cuando somos niños, nuestro ejemplo son nuestros padres. Claro que nuestros padres decían, no hagas esto, no hagas aquello, no digas esto, no digas, pero el ejemplo que nosotros mirábamos era el que más nos enseñaba, y vivíamos por ejemplo. Así que en nuestra mente sean siendo influenciados, como dice aquí, éramos influenciados por nuestros padres, pero también el mundo también nos influencia a nosotros, nos conforma el mundo. Ya antes éramos desobedientes. Ustedes pueden acordarse cuando en nuestro libro del estudio de la carta a los Efesios, que éramos hijos de desobediencia. Así que como principal influencia, aparte de los padres en las casas de los hijos, también el mundo es mucha influencia. O sea, el mundo ya no hay nada auténtico ya. No podemos ver gente auténtica allá en el mundo que no es salva. ¿Qué es lo primero que pensamos al mirar el comportamiento de niños y jóvenes allá afuera? Que es la influencia de los padres, que así viven, que así les hablan, así como hablan ellos, así hablan sus padres con ellos. Y eso es lo que se enseña en su casa. También podemos ver la facilidad con que las redes sociales enseñan a los hijos ahora. Ahora vemos niños chiquitos, muy chiquitos, con su tabletona más grande que sus torsos, con sus teléfonos también, que es su manera de entretenimiento para ellos. Y eso es lo que está educando a los hijos ahora. Así, y si vemos a los niños y ponemos solamente, como adultos a veces no hacemos caso a los niños, pero si nos podemos saber, estudiar y verlos, cómo se comportan y cómo hablan, por un momento nada más, podemos ver que todos los niños son auténticos. Diferentes casas, diferentes familias, pero los niños son similares. No quise decir auténticos, sino son similares. Son igualitos, están siendo creados igual que el mundo, y revelan su naturaleza idéntica. Así que esa manera humana, mundana de vivir, podemos ver la música que les gusta y con la que se sienten orgullosos. Podemos ver los jóvenes que pasan en sus autos, en sus carros, con la música todo lo que da, con música de palabras soeces, ofensivas, denigrando los cuerpos de las mujeres, y eso está bien, está grandioso. Hasta las mismas muchachas se ponen a bailar a esa música, donde las denigran, y ellas mismas se hablan de esa manera. Jovencitas, adolescentes, se llaman cosas feísimas unas a otras, y eso es lo que el mundo enseña. Esa es la manera de vivir mundana. Esa es la vida sin la presencia de Jesucristo en ellas. Ya como les dije, el libro de los Efesios son hijos de desobediencia. Y eso éramos la mayoría de nosotros. Pero ahora los que somos salvos debemos ser hijos obedientes a la verdadera salvación que nos ha llamado Jesús. Y eso resulta en obediencia. Ahora somos obedientes. En Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Por la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gracias a Dios somos salvos. La diferencia entre los verdaderos creyentes, entre los verdaderos cristianos, es que se nota la vida diferente a los demás. La gente que no quiere nada con Jesucristo claman querer esa libertad de vivir como ellos quieran, de ser ellos mismos. Pero como dije hace ratito, en realidad no son ellos mismos, no son individuos, son iguales que los demás. Son gente mundana
que quiere vivir como los demás viven, que les atrae la manera de vivir, la manera de hablar de los demás. Y escuchan la misma música basura, música ofensiva, música con malas palabras, tienen los mismos ídolos, ya sea ídolos mundanos. Sus ídolos son unos zarrapastrosos, drogadictos que cantan y que actúan en escenarios. Esos son los ídolos de los jóvenes. Y esos que cantan esa música horrible y hablan de la misma manera, hacen las mismas cosas, tienen la misma religión que les permite vivir mundanamente y en pecado. Todo eso es lo que se ve. La última parte del versículo del 14, Pedro se refiere a la ignorancia. Y esa ignorancia es voluntaria muchas veces. Rechazan la enseñanza de la palabra de Dios y la inteligencia espiritual. Se burlan de la palabra de Dios. Se burlan del cristiano. Se burlan de nosotros que queremos vivir una vida santa y agradable. Y eso está bien, que se burlen. Pero esa ignorancia que ellos quieren, la quieren para vivir, quizás se quieran sentir libres de hacer lo que ellos quieren, pero no van a tener esa libertad a la hora de ser juzgados. La inteligencia espiritual es necesaria para poder hacer cosas espirituales. Ellos quieren la ignorancia para poder seguir haciendo cosas carnales y pecaminosas. Pero todo el mundo tiene una conciencia de lo que está bien y mal. Por dentro de uno sabe. Uno sabe, y Dios ha impuesto eso en nosotros. Una conciencia que nos dice si está bien o mal lo que estamos haciendo, lo que decimos, lo que hablamos, cómo nos comportamos. Y Él dice que hay algo más. A toda esa gente que tiene religión, Dios les ha hablado, les ha dicho, hay algo más que esto. Yo no soy religión, yo soy una relación. Quiero una relación contigo. Eso es lo que dice Dios. Pero mucha gente quiere la ignorancia para no venir, para poder vivir en pecado. Y por eso dice esto en el versículo 15 de Primera de Pedro, dice que no vivan así en pecado, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Nosotros todavía estuviéramos de la misma manera pecaminosa de vivir si no hubiera sido por la gracia de Dios. Él un día nos llamó, así como un día llamó a Pedro y a sus compañeros, a sus otros discípulos y apóstoles. Jesús los llamó. En Marcos 1:17 ahí vemos que Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, cuando le dijo a Andrés y a Pedro. Y Juan también era pescador, así que les dijo que iba a ser pescadores de hombres. Jesús los llamó. Ellos respondieron por fe a su llamado y eso cambió sus vidas para siempre, completamente. Quizás por eso Pedro usa la palabra llamados tantas veces en esta epístola, en esta carta. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a salir de la oscuridad y a entrar en su luz. Y lo que dicen los predicadores, no lo dicen esto los predicadores de la prosperidad, pero también somos llamados a sufrir y a seguir el ejemplo de Jesús. Y si rechazamos nosotros ese sufrimiento, como lo rechazan esos animadores que no son ni pastores, más bien son animadores y predicadores de la prosperidad, no hablan del sufrimiento y de representar a Jesús. Pero también nos llama a sufrir y a representar a Jesús, porque Él nos dio el ejemplo, básicamente, de mansedumbre. Dios nos llamó antes que nosotros buscáramos llamarlo a Él, buscar su salvación. Pero la gracia de Dios al elegir pecadores y hacerlos santos viene una gran responsabilidad también. Nos llamó a nosotros pecadores, inmerecedores de su gracia, pero nos ha llamado a representarlo a Él. Y esto tiene una responsabilidad, eso nos conlleva. No solamente privilegios. Él nos ha escogido en Cristo para que seamos santos y sin mancha ante Él. La santidad de Dios es parte esencial de su naturaleza de Él. Es luz. Y en Él no hay tinieblas ni oscuridad, como dice en 1 de Juan 1:5.
Cualquier santidad que nosotros podamos tener se deriva de Él mismo, no de nosotros. Nosotros no tenemos nada santo, nada bueno hay en nosotros. La palabra misma le dice, no hay ni un solo bueno, pero toda santidad que se pueda manifestar por medio de nosotros es de Dios. Solamente Jesús nos la puede dar. En otras palabras, debemos ser santos de todas nuestras conversaciones y comportamiento para que todo lo que digamos y hagamos refleje la santidad de Dios. Quizás usted esté oyendo esto y quizás usted no es salvo y no sabe lo que quiere decir una persona salva o vuelta a nacer. Pero Dios lo está llamando a ser santo, lo está llamando a la salvación, lo está llamando a que sea parte de su familia. Y este día, hace rato lo dije en mi oración, que este día sea el día de salvación. Si usted está oyendo esto y si se ha alejado de Dios, ha perdido la esperanza o se ha cansado de esperar y se ha turbado su corazón, se ha desanimado totalmente, Dios lo está llamando. Hoy mismo lo está llamando a Él. Que usted venga a Él, que usted se rinda a Él, que usted espere en Él. Porque solamente en Él hay salvación. Solamente Él le puede dar el descanso y le puede dar paz en su vida. Todos esos problemas que el mundo tiene, todos los tenemos. Pero hay una diferencia entre tener la paz de Dios con nosotros en medio de las tribulaciones, como hablamos en el estudio pasado. Podemos estar en paz, ese gozo y la gloria de Dios en nosotros, aún en medio de los problemas, de las tribulaciones, de las cosas que pasan en este mundo, que no tenemos ningún control, pero que podemos descansar en Dios. A eso lo está llamando el Señor hoy en día. Así que no se rinda, siga adelante y vengas, dejes las cosas que lo pueden estorbar. Que las cosas que pueden estorbar es la vida mundana. Quizás el alcohol sea su Dios ahora y usted quiere dejar el alcohol pero no puede. Dios le puede ayudar a dejarlo eso. Quizás usted piense que su religión y tiene dudas de que si viene a Dios usted va a perder las cosas que piensa tener en la religión. Dios no es religión, Dios es una relación personal con usted. Dios quiere una relación, lo está llamando a que tenga una relación personal con Él y que lo conozca más profundamente, más esencialmente por medio de su palabra. Él lo está llamando en estos momentos, que venga a Él y se rinda a Él. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro aquí está citando Levíticos 11:44. Y así, esto nos da a saber que así como en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios no cambió los requerimientos de los suyos. Así como en el Viejo Testamento quería que fueran santos, así también quiere que nosotros seamos santos. Claro que esto no quiere decir que no fallaremos, porque tenemos esta carne y estos huesos que nos llevan al pecado, pero quiere que busquemos la santidad y vengamos a Él. Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él derrotó las tentaciones de Satanás, en Mateo 4, ahí nos habla. Y leemos la palabra, ustedes que la conocen, prontamente o poquito después de que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, se fue al desierto y en el cerro alto el diablo lo tentó y le decía, si tú eres hijo de Dios, lánzate y los ángeles te salvarán. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y comerás. Si tú eres hijo de Dios, ¿y qué le contestaba Jesús? Escrito está. Él le decía, se basaba en la palabra. Entonces Dios quiere que nos basemos en la palabra también. La palabra de Dios no hay que transgredirla, no hay que malinterpretarla, no hay que sacarla de contexto, hay que aprenderla y usarla, porque la palabra de Dios no solamente es una espada para la batalla. La palabra de Dios también es la luz que nos guía en este camino oscuro de este mundo perdido. También es la comida que nos fortalece, que nos alimenta y nos hace crecer como cristianos. La palabra de Dios también es el agua que nos sacía, que nos llena, que nos refresca y que también nos lava y nos limpia. Eso es la palabra de Dios. Por eso es importantísimo aprenderla. Si usted se basa en religiones
que no enseñan la palabra de Dios, entonces va a la perdición. Yo sé que no es popular y dicen que es falta de amor hablar así, pero no es falta de amor. Es hablar, al contrario, es hablar con amor. Si usted ve a una persona, a un niño o a alguien que se va en un camino que va de forma incorrecta, que quiere ir, por ejemplo, ir a Colima, y en vez de ir a Colima va para Oaxaca o, sabe Dios, a Guerrero, vamos. Y si usted le dice, no, para allá no es Colima, para allá al otro lado, date la vuelta, así es. Nosotros también no podemos dejar que la gente se pierda, no podemos dejar, por eso le pedimos que venga a estudiar la palabra de Dios. Porque la religión lo único que le da es una falsa confianza. Y la religión le dice a usted que usted tiene el control de su propia salvación, y eso es una falacia, una mentira que viene desde el hoyo más profundo del infierno. Eso es. Así que por eso aquí nos dice Pedro en el versículo 17 de la primera de Pedro 1, y si invocamos por Padre a aquel sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. Nuestro Padre Celestial también es nuestro juez. Nuestra relación con Él como sus hijos nos implica que no implica que escaparemos ser juzgados. Él nos juzgará, pero a sus hijos seremos juzgados diferentes que los no creyentes. Pero Dios no tiene favoritismo a la hora de juzgar. Él al último, sus obras y nuestro corazón al hacer las obras son las que va a juzgar de acuerdo con cada obra de cada quien. La frase conducir en temor para los cristianos debe sonar así: camina en terror y reverencia. Y va a decir la gente, ay, sí, hay que tenerle terror a Dios. No es terror como el que el mundo dice, pero el terror de tener ese miedo, el que en cualquier momento Dios puede aventar las bolas de fuego y azufre como en Sodoma y Gomorra, sino el miedo y terror es de fallarle a nuestro Padre Celestial. Eso es a lo que se refiere. Ese terror de fallarle, de mal representarlo, a eso se refiere. Nos debe dar horror fallarle a Él. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas incorruptibles como oro o plata. Esto quiere decir ser redimidos. Y el acto de ofrecer algo, de redimir es el acto de ofrecer algo, usualmente sería dinero, a cambio de obtener la libertad de un esclavo, de un prisionero de guerra. En esos tiempos había mucho esclavismo allá, y no es como el esclavismo que se nos enseña en la historia, de los libros de historia, claro, pero el esclavismo de gente que vivía como esclavos de otras personas. Pero aquí está hablando que Dios compró nuestra libertad con su vida, con la vida de su Hijo. La manera vana de vivir es el enfoque de Pedro. No es que ninguna acción específica está diciendo, pero la manera de vivir de la gente, como lo aprendido de los ancestros. O sea que vemos cómo va la sociedad viviendo, y la demás generación va un poquito peor que la anterior. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y esa es la manera vana de vivir de las personas. De acuerdo con Pedro, Dios nos arrancó de una condición sin esperanza. Y ese es el motivo más grande de nosotros para vivir una vida santa. Eso Pedro nos recuerda nuestra experiencia de salvación. Y por eso es que es justo que recordemos la cena del Señor y la comunión de una manera regular, para que recordemos. ¿Ves? Por eso lo hacemos nosotros. La semana pasada tuvimos comunión, pero lo hacemos no porque eso es algo ceremonial, pero solamente para recordarnos a nosotros mismos que Dios pagó un precio muy alto por nuestra salvación, la vida de su Hijo. No podemos olvidar eso. La gente que no es salva vive una vida de esclavitud al pecado, aunque no se den cuenta. Dicen ser libres y felices, pero en realidad es una vida miserable y vacía. Y eso es lo que es. Nosotros por eso recordamos el precio tan caro que pagó el Señor con su sangre para nuestra salvación. Y dice aquí, diciendo Pedro, el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
La sangre preciosa de Cristo es la manera de Dios para salvación de nosotros. Y esta contrasta la manera humana de querer ganar la salvación mediante uso de acciones terrenales. La religión te dice, tú haz esto y serás salvo. Tú obra así y serás salvo. Y no, Pedro aquí dice el Cordero es Jesús. Describe a Jesucristo como el Cordero, como el perfecto y único Cordero que fue sacrificado como ofrenda pagando el precio de nuestros pecados, que nosotros jamás podemos hacer, porque nosotros de ninguna manera estamos limpios. Nosotros no podemos morir ni por nosotros mismos para salvación no nuestra, y mucho menos por los demás. Pero Él, siendo el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista en 1 de Juan, versículo 29, cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Y en el cielo los redimidos cantaremos con Él, cuando estemos con Él. Así que eso es lo que significa ser salvos. Por eso usted sin Jesucristo no puede ser salvo. Usted nunca llegará al cielo si no es por medio de Jesucristo. Y esa es la pura verdad. Así que tengamos eso en perspectiva en la manera que vivimos nuestro Señor. Al menos si usted es honesto suficiente, de una vez rechace y diga que no cree en la Biblia. Pero no puede decir que cree en la Biblia y puede pensar que hay otra manera aparte de Jesucristo para la salvación. Solamente Jesús murió en la cruz, solamente su sangre es preciosa, solamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Pedro aquí en el versículo 19 del 1 de Pedro 1. Y por eso le exhorto a usted que si se ha desbalagado, si no ha sido nacido de nuevo, si no ha recibido al Señor como Salvador, a Jesucristo como su Señor y Salvador, hágalo hoy mismo, no pierda tiempo. Estamos viendo que las cosas están pasando, Jesús viene pronto. Por eso tenemos que tener ese sentido de urgencia para decirle a la gente que Jesús viene pronto y que Jesús quiere que vengan y se arrepientan de su pecado y sean parte de su familia. Eso es lo que podemos venir allí. No hay otra manera, no hay otro camino más que Jesús para salvación. Me encanta lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, ya para cerrar este estudio. Dice Apocalipsis 5, versículo 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y es ahí vamos a ser nuestro lugar, estando con Jesús, con el reinado del Señor. Tenemos una esperanza y esa esperanza nos lleva a estar obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos mantiene firmes, aun cuando las cosas se ven críticas, aun cuando las cosas no se ven claras. Una cosa sí está clara, que Dios nos tiene donde nos tiene y vamos a esperar en Él. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, que su Espíritu se mueve. Le pido, Señor, que los que están escuchando este estudio, que usted bendiga sus almas, bendiga sus espíritus, bendiga sus corazones, sus mentes, sus familias, que provea por sus necesidades y que llene sus hogares de su Espíritu, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por enseñarnos su palabra, gracias por ser fiel y gracias por llamarnos a ser salvos, Señor, a vivir una vida santa. Le pido, Señor, que siga con nosotros, que se mueva en nuestros alrededores, Padre, que su Espíritu Santo pueda tocar a la gente y que les pueda mover, Señor, sus sentimientos para venir a escuchar de usted, Señor. Que no sigan allá afuera perdidos a un rumbo de perdición, a una manera mundana de vivir, Señor. Le pido, Señor, que nos use, que estemos listos
que provea por nuestras necesidades, que provea para su obra, Señor. Que podamos servirle a usted, Señor. Que tengamos ese temor de fallarle, de no estar listos para cuando usted nos quiera usar, Señor. Bendíganos, ayúdanos, purifíquenos y límpienos, Señor. Pedimos todo esto dándole gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Saludos para Jehovah Jireh, que estamos orando. We're praying for you. We continue to pray for you. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga grandemente.